Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Les voy a pedir en estos momentos que abramos los brazos bien grandes y nos demos un abrazo virtual. Es un abrazo virtual, pero este abrazo lleva más que un abrazo virtual, es un abrazo en el espíritu y es un abrazo en el amor que tenemos en el Señor. Así que es un gusto poder estar con ustedes por este medio, pero como decíamos, con un espíritu que nos une. Como ustedes sabrán, en estos días estamos festejando las Pascuas y hoy se recuerda la resurrección de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y de paso aprovecho para decirles a todos mis hermanos, felices Pascuas. Y yo decía, qué importante, ¿no? La resurrección del Señor Jesucristo. Tito nos hablaba y hacía referencia a lo que Pablo escribe, que Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. El Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre. Esta sangre nos limpió de todos nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. ¿Y cuántas consecuencias, tremendas consecuencias, trae aparejada la resurrección del Señor Jesucristo? De hecho, si Cristo no hubiera resucitado, lo que hoy estamos haciendo en este lugar sería, no tendría sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido que yo hoy estuviera acá sentado hablando y que ustedes estuvieran ahí sentados escuchando. No tendría sentido. Y Pablo lo dice de esta forma: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra fe no tiene sentido. Nuestra fe no tiene sentido, es vacía. Pero Cristo resucitó. Y qué bueno es pensar en esto, ¿no? Cristo resucitó y por medio de su muerte le quitó el cetro, le quitó la autoridad, le quitó el dominio, le quitó el imperio a aquel que justamente reinaba sobre la muerte, que es el diablo. Cristo venció, resucitó triunfante de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y la palabra nos dice que todo principado, potestad, autoridad están sujetos debajo de sus pies, son estrados de sus pies. ¿Por qué? Porque Él murió, resucitó y venció. Pero antes de seguir más adelante, les invito a que vayan a buscar sus Biblias, y también vayan a buscar papel y lápiz, porque a medida que vayamos desarrollando el mensaje, vamos a ir haciendo referencias a citas bíblicas para que ustedes las anoten y después con tranquilidad, con tiempo, las lean, las mediten y después, si quieren, las podemos charlar y conversar, ya sea vía telefónica, vía WhatsApp, en fin, de algún modo nos podemos comunicar, charlar y ahondar un poquito más en estos temas. Miren, en estos últimos tiempos ustedes habrán visto qué manera de mencionarse los salmos, ¿no? Los salmos. Y el Salmo 91 allá arriba, el más mencionado, el más nombrado, el Salmo 91. Y yo me preguntaba, ¿por qué esto? Y la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y David fue un hombre que dice que fue conforme al corazón de Dios. Pero también fue un ser humano igual que vos. A través de la historia de David podemos ver sus errores, sus equivocaciones, sus malas decisiones, sus pecados, pero también podemos ver sus cualidades, sus virtudes, sus cosas buenas, lo mismo que vos y que yo. David fue un ser humano igual que vos y que yo. Pero lo que hizo David fue plasmar en escritos sus vivencias. Todo lo que él pasó, las circunstancias que él vivió, él lo escribió, y así tenemos muchos de los salmos que hoy, cuando los leemos, a nosotros nos hace bien. Nos identificamos muchas veces
con lo que está sucediendo o con lo que le sucedió a David. Y leer los salmos nos ayuda, leer los salmos nos bendice, leer los salmos nos fortalece, leer los salmos nos anima, leer los salmos hace que nosotros seamos consolados y confortados. ¿Por qué? Porque lo escribió un hombre igual que vos, un hombre igual que yo, un ser humano igual que vos, que yo, y por eso nos sentimos tan identificados y tan nos gusta tanto leer los salmos. Y en esta oportunidad les invito a que tengamos una cierta meditación en el Salmo número 16. Nosotros en este último tiempo hemos escuchado mensajes en donde se nos dice que el Señor viene. Y sí, el Señor viene. Está claro que con todas estas señales y con todas estas cosas que están sucediendo, el Señor está a la puerta. Y esto nos anima, esto nos alienta, esto nos hace bien, a tal punto que Pablo mismo nos dice, hablen de estas cosas y aliéntense unos a otros con estas cosas. ¿Con qué? Con que el Señor viene. El hecho de pensar que el Señor viene nos alienta, nos alienta. De hecho, Juan decía, todo aquel que tiene presente esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos hace bien. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Hora y fecha, nadie la sabe. La sabe el Padre en su sola autoridad, en su sola potestad. Por lo tanto, hoy estamos sentados acá, viviendo esta realidad, viviendo esto que estamos viviendo nuestra realidad. Pero, ¿cuándo va a venir el Señor? No lo sé. ¿Y qué es lo que vamos a hacer de acá hasta que venga el Señor? ¿Vamos a cruzarnos de brazos esperando a que Él venga? No es la mejor situación. De hecho, ya había hermanos, los de Tesalónica, tenían este pensamiento. Los de Tesalónica estaban diciendo y pensando de que el Señor venía. Entonces, como el Señor venía, dejaron sus trabajos, dejaron de hacer absolutamente todo. Ya está, no hacemos nada, total, el Señor viene. ¿Para qué vamos a trabajar si el Señor viene? Y Pablo le tiene que decir, sí, el Señor viene, es verdad, pero el que no trabaja, que no coma. Y tenemos que comer todos los días o asiduamente, porque si no, nos morimos. Pablo lo que le estaba diciendo, el Señor viene, pero sigamos ocupándonos en nuestras cosas. ¿Y cómo vivir en toda todo este tiempo hasta que el Señor viene? Miren, cuando el hombre pierde el control de la situación, allí comienza la perturbación, allí comienza la incertidumbre, allí comienza el afán, la ansiedad, allí comienzan los conflictos, allí empiezan los problemas. Y nosotros muchas veces pensamos de que tenemos el control. Pero hay situaciones en la vida en donde surgen imprevistos, en donde surgen cosas que cambian absolutamente nuestra realidad. Cosas que nosotros no las teníamos contempladas, cosas que nosotros no las teníamos bajo control, entre comillas, y entonces allí es donde se producen todas estas cosas. Desesperación, incertidumbre, angustia, aflicción, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez la partida de un ser querido no estaba contemplado y nuestra realidad cambia totalmente. Tal vez una enfermedad que nos imposibilita a tener ciertas actividades o restringe nuestra actividad física. Esto también es un imprevisto que nosotros no lo teníamos. Y muchas veces, ante estas circunstancias, algunas personas lo superan fácilmente, otros lo superan con mucha dificultad y otras, lamentablemente, no la pueden superar. Y esta nueva realidad, esta nueva condición, esta nueva situación los aplasta, los agobia y les pasa por arriba. Pero ante estas situaciones, uno las puede superar con la ayuda del Señor.
Con la ayuda del Señor uno las puede superar. Si la situación te está aplastando, te está sobrepasando, el Señor hoy te dice, levántate, toma tu lecho y anda, como le dijo al paralítico de Betesda. Levántate, levántate, Él está ahí con vos, levántate, toma tu lecho y anda. Si la situación es muy difícil, el Señor te dice, esforzate y sé valiente, no desmayes. No desmayes porque yo estoy con vos, a donde vayas. Yo estoy con vos en todo momento. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Y miren, David en este salmo, hoy en esta oportunidad vamos a meditar en el Salmo 16. Así que ya tienen sus Biblias, ya fueron a buscar el papel y el lápiz, así que les invito a que miremos algunas de estas palabras que David utiliza en este Salmo 16. Por ejemplo, dice el versículo 2, no hay para mí bien fuera de ti. Versículo 5, vos sustentás mi suerte. Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras que escribe David en este salmo! Y yo me preguntaba, ¿en qué condición o en qué contexto de su vida habrá escrito estas palabras? Las habrá escrito mientras cuidaba las ovejas del padre allá en el campo, tal vez sentado abajo de un árbol, contemplando la creación, contemplando el día hermoso, contemplando el verde de las plantas, las flores, contemplando y escuchando el canto de un pájaro, digamos, en un contexto apacible, en un contexto agradable, en un contexto de bienestar. Y miren, fíjense cómo empieza este salmo, el título de este salmo, Mictán de David. Mictán de David. Y no se sabe exactamente cuál es el significado de esta palabra Mictán. Algunos dicen que es poema, otros dicen que es una meditación, una reflexión. La Biblia de Scofield dice de que Mictán es una oración. No se sabe a ciencia cierta qué significa esto, pero lo que sí podemos ver que los salmos que comienzan, que son un Mictán, son salmos en donde podemos ver conflictos, en donde podemos ver perturbación, en donde podemos ver guerra, en donde podemos ver temor, en donde podemos ver cosas que no son muy buenas para nuestra vida. Por lo tanto, cuando David escribe el Salmo 16, podríamos decir de que no la estaba pasando, como decía mi abuela, no llevaba una vida color de rosas. Por el contrario, estaba pasando por problemas difíciles. Miren, anoten en el papel que ya tienen a su lado. Del Salmo 56 al Salmo 60, estos, junto con el Salmo 16, son Mictán de David. El Salmo 56 se corresponde a primera... El Salmo 56 se corresponde a primera Samuel, bien digo, capítulo 21. El Salmo 57 se corresponde a 1 Samuel capítulo 22. El Salmo 60 se corresponde a 2 Samuel capítulo 10. Allí en los libros de Samuel encontramos el contexto histórico en que David escribe estos Mictán. Y les vuelvo a decir, no son nada buenos. En el 56 dice que él huye a una ciudad que se llama Gat, que era de los filisteos. Y ahí en Samuel dice de que por temor, este hombre que fue conforme al corazón de Dios, tuvo temor. Por temor en esta ciudad fingió estar loco.
Incluso dice el relato bíblico de que se dejaba caer un hilo de baba para que todos dijeran, uy, pobre David. En el Salmo 57, que su contexto histórico lo tenemos en 1 Samuel capítulo 22, van a encontrar de que huye a una cueva, huye de la presencia del rey Saúl. Huye a una cueva, incluso podemos encontrar de que en este contexto había sido alejado de su familia, porque allí en 1 Samuel capítulo 22 dice que su familia fue a visitarlo a la cueva. Entonces vemos que los Miktán suceden en situaciones conflictivas, en situaciones adversas a nuestro alrededor. Pero sin embargo David, en medio de estas circunstancias, podía decir, para mí no hay bien fuera de vos, mi padre. David podía decir, vos sustentás mi suerte. Mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado y mi copa, mi corazón está rebosando. ¿Cómo podía David decir estas cosas en estas situaciones? En estas situaciones en donde a él también se le había cambiado la realidad. Porque él era un pastorcito de ovejas, tranquilo, allí. A lo sumo tenía que enfrentarse con lobos o con leones, como él lo dice. Pero él ya estaba acostumbrado, era su oficio, ya estaba en su zona de confort, estaba todo solucionado y de golpe, ¡pum!, se encuentra en medio del palacio del rey como uno de sus cortesanos. Y de golpe tiene que huir porque el rey, por envidia y todo su ejército, lo persigue para matarlo. Cuando él pensaba que tenía el control allá cuidando las ovejas, su realidad cambió totalmente. De ese lugar apacible, ahora estaba en un lugar completamente lleno de problemas, de persecuciones, de angustias, de aflicciones, y en medio de esta realidad, él emite las palabras de este Salmo 16. Y yo me preguntaba, ¿por qué David puede decir estas cosas? Y en este Salmo 16 encuentro cuatro herramientas que le sirvieron a David para encontrar bienestar en su alma. Y estas cuatro herramientas las podemos usar nosotros mientras esperamos que el Señor venga, mientras vemos de que este mundo se cae a pedazos, mientras vemos que la economía se derrumba, mientras vemos que nación se levanta contra nación o intereses políticos van en contra de otros intereses políticos, o cuando vemos de que gobiernos se levantan emitiendo leyes que van completamente en contra de lo que Dios dice. Estas cuatro herramientas que encontramos en este Salmo 16, que las usó David, también las podemos usar nosotros para que en medio de todas estas circunstancias, nosotros podamos encontrar el descanso, podamos encontrar el bienestar para nuestras almas. Y estas cuatro herramientas son las siguientes. Meditación. Meditación. David meditaba y decía que la herencia, que las cuerdas le habían caído en lugares deleitosos y la heredad que le había tocado era hermosa. Él estaba meditando en estas cosas y llegaba a esta conclusión. Encontramos consejos. Ahí en el versículo 7 dice de que él bendecía a Dios porque le aconsejaba. Y aún en la noche le enseñaba a su conciencia. Entonces tenemos meditación, consejo de Dios, tenemos oración. El primer versículo dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entonces meditación, el consejo de Dios, oración y alabanza. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Estas cuatro herramientas, cuando nosotros las ponemos en práctica, son las mejores pastillas
ansiolíticas y las mejores pastillas antidepresivas. Y saben, a veces pienso, ¿no? ¿Saben por qué preferimos tomar la pastilla antidepresiva y la ansiolítica? Porque de esa forma nosotros tenemos el control. Una pastilla por día, una cada 12 horas, yo tengo el control. Y la pastilla me ayuda. Ahora, lo decíamos recién, cuando nosotros perdemos el control, entonces ahí se generan todas estas cosas, ansiedades, aflicciones, depresiones, angustias, etcétera, 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 etcétera. Y Dios es el que quiere tener el control. Y cuando Dios toma el control, desaparece la ansiedad, desaparece la aflicción y comienza el bienestar de nuestra alma, comienza el descanso de nuestra alma, comienza la paz en nuestros corazones. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo, o sea el Señor, los va a hacer descansar. El Señor nos va a hacer descansar. Él es el que tiene el control. Pero mientras nosotros tengamos el control nos sentimos seguros. O sea, suponemos que tenemos el control. Pero vos fijate cómo la realidad cambia de un momento para otro. De fracción de segundo para otro. Nuestra realidad cambia. Y ese control que nosotros teníamos o pensábamos desaparece. Y nos tenemos que adecuar a esta nueva realidad. Pero con el Señor se puede. Con el Señor se puede. Primera herramienta, meditación. Meditación. ¿Y qué es meditar? Meditar es pensar y considerar un asunto con atención. Es estudiarlo con detenimiento. Eso es meditar. Ahora, cuidado, porque nosotros podemos poner nuestra meditación o nuestro pensamiento en el lugar equivocado. Anoten, Salmo 77. Ahí vamos a encontrar la meditación de Asaf. Y en los primeros 9 versículos, este hombre meditó y su pensamiento estuvo en el lugar equivocado. Y esto le produjo angustia, le produjo aflicción, se sentía muy mal. Léanlo. Y fíjense qué mal meditaba o había puesto su pensamiento en un lugar tan equivocado que termina preguntándose, por ejemplo, en el versículo 9, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjense que este pensamiento le hizo mal a Asaf. Y permítame leerle el versículo 10, según la versión Reina Valera contemporánea. En el versículo 10, esta versión dice así: debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Eso cambió el pensamiento o el objetivo del pensamiento. Hay meditaciones que a Dios le agradan. Meditaciones nuestras que a Dios le agradan. Y hay otras meditaciones que a Dios no le agradan. Esto lo dice el Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Y ustedes piensan que era agradable para Dios lo que Asaf estaba pensando? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿En qué pensás? ¿En qué centras tu pensamiento? ¿Cuál es? Ahora cuando salga a hacer las compras y el barbijo no está bien colocado por ahí, me voy a contagiar. Como decía este vecino de Leandro, ahora cuando pase esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi economía está totalmente derribada, no tengo recursos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ese es el pensamiento? O el pensamiento tuyo es: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Aunque ande en sombra de valle de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. ¿Cuál pensás que es el pensamiento que a Dios le agrada? ¿El primero o el segundo? ¿Y saben qué? Cuando nuestra meditación y nuestro pensar están centrados en el lugar correcto, los primeros bendecidos somos nosotros. Cuando vos te pongas a pensar y a meditar y esto te haga mal, el pensamiento está puesto en el lugar equivocado. Cuando te pongas a meditar y a pensar y encuentres paz y bienestar a tu alma, ese es el lugar correcto en que vos tenés que seguir pensando. ¿Y en qué pensar en estas situaciones? Mirá, pensá en los hechos que encontramos en la Biblia, en las obras poderosas de Dios. Mirá, leer el cruce del Mar Rojo de parte del pueblo de Israel ahí en Éxodo nos da esperanza, nos da esperanza. Pensar en esto nos da esperanza, porque Dios abre caminos aún en medio del mar. Dios abre caminos en donde nosotros no los vemos, y eso nos da esperanza. Leer y meditar en la historia de David y Goliat nos alienta y nos fortalece. ¿Por qué? Porque a pesar que adelante nuestro tengamos un gigante de problema, sabemos que en el nombre de Jehová de los ejércitos podemos vencer. Mira si esto no te hace bien, mira si esto no te anima, mira si esto no te levanta. Pensar en que Pedro es liberado de la cárcel mientras la iglesia está orando por él. Esto te fortalece. Y a pesar de que estés encerrado en un montón de problemas y en un montón de circunstancias adversas, estás aprisionado, hay esperanza, porque Dios abre las prisiones y Dios libera. Y si estás postrado por la situación, es buenísimo leer lo que le sucedió al paralítico del estanque de Bethesda. Levantate, toma tu lecho y andá. Levantate, porque yo estoy acá al lado tuyo. Levantate, toma tu lecho y andá. La primera, la meditación. Meditar en las promesas de Dios. Esto también nos hace bien. Meditar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel y lo que Él promete se cumple. Por eso David podía decir: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Me mostrarás algo que habrá de suceder, una promesa, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El consejo, segunda herramienta, el consejo. Miren, allí en el Salmo 1 se nos habla de que aquellos que siguen el consejo de Dios son bienaventurados. Bienaventurados es tremendamente feliz, excesivamente feliz. Aquellos que no andan según los consejos de los malos, pero sí andan según el consejo de Dios. Y en la ley de Dios medita de día y de noche. Y en la ley de Dios y en el consejo de Dios está su deleite. ¿Y sabes qué significa deleite? Deleite significa placer. ¿Y sabes qué significa placer? Allí se nos dice de que placer es cuando una persona es satisfecha de una necesidad, satisfecha completamente de una necesidad. Eso es placer. Y el consejo de Dios es lo que produce, esto es lo que produce en nuestras vidas. Somos bienaventurados y encontramos deleite y encontramos placer. Miren, el consejo es: tomalo o déjalo. Si lo tomás, va a ser para bien. Si lo dejas, no sabemos qué puede llegar a pasar. Y Dios no fuerza ni esfuerza a nadie. Dios no fuerza ni esfuerza a nadie.
Dios te da el consejo. ¿Vos lo tomás o lo dejás? Si Dios te dijera, tenés que tomar la pastillita todos los días a las 8 de la mañana, la tomarías. Pero Dios te dice, deleitate en mi palabra, medita en mi palabra y vas a encontrar el bienestar para tu vida, vas a encontrar la paz para tu corazón, vas a encontrar, el descanso para tu vida. Y mirá, seguir el consejo de Dios te va a bendecir. No seguir el consejo de Dios, pueden pasar muchas cosas. Y anotá, Salmo 81, del versículo 10 al 16. Salmo 106, 41 al versículo 48. Salmos 107, versículo 10 al 13. Proverbios, capítulo 1, versículo 29 al 33. Jeremías, capítulo 7, versículo 22 al 26. Allí tenemos las consecuencias de no seguir el consejo de Dios. Seguimos más adelante. La siguiente herramienta, la oración. Ahora, dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Y sobrio es interesante esta palabra porque nos está hablando de estar en sus cabales, tener el pensamiento centrado en el lugar que corresponde. En definitiva, ser sobrio significa no estar locos. Y fíjense que todas las noticias que recibimos nos perturban, nos quitan la paz, nos convulsionan, nos hacen sentir mal, y perdemos el pensamiento, perdemos el centro y perdemos el eje. Y perdemos la sobriedad. En definitiva nos ponemos como locos. Pero Pedro dice, el tiempo, el final se acerca. Sean sobrios y velen en oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias van a hacer que nuestros pensamientos y nuestro corazón estén guardados en el Señor Jesús. Y la paz de Dios guardará todas estas cosas. La paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y esto es lo que hace la oración. Entonces tenemos la meditación. Fijarnos, meditar en las promesas de Dios, meditar en las proezas de Dios y también meditar en lo que hizo en tu vida y lo que está haciendo en tu vida. Eso también nos hace bien, meditar en lo que éramos antes y lo que somos ahora. Eso nos hace bien. El consejo de Dios, la oración y por último, la alabanza. David decía, en todo tiempo alabaré el nombre del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y anoten, 2 Samuel capítulo 1. David cantó aún en la amargura. David cantó aún cuando estaba cuando su amigo Jonathan había muerto. Él cantó ahí, 2 Samuel capítulo 1. Y obviamente cantó cuando estaba alegre, ¿no? Silas y Pablo cantaron cuando estaban en la prisión, en la parte más profunda. Y pasaron cosas increíbles. Termino con lo siguiente. Tarea para el hogar. Lean 2 Crónica, capítulo 20. Cuenta la historia de Josafat. Y en este capítulo, ante una adversidad, encontramos estas 4 herramientas. Meditación, oración, alabanza, consejo de Dios. ¿Y saben cómo termina esta historia? Con victoria. Con victoria. Así que la tarea para el hogar es la siguiente. Lean 2 Crónica, capítulo 20, y fíjense en dónde encuentran estas 4 herramientas. Meditación,
consejo de Dios, oración y alabanza. Y van a ver el triunfo maravilloso que hay en este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Que el Señor les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Poder contar estas herramientas que Dios nos da, nos bendice, nos hace bien. Podemos encontrar la paz, el descanso y el bienestar para nuestras almas. Que Dios les bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Chao.